En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como les dije hace un momentito, en este escrito empezamos a revisar, a meditar la semana pasada el modo de triunfar en las pruebas, es decir, cómo pasar de la turbación, cómo es que Luisa pasa de la turbación a la paz, de la distracción a la fidelidad, y de esa experiencia de dolor cuando se vive centrado en uno mismo a esa experiencia del dolor, pero ofrecido y unido ahora al dolor divino de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a retroceder un poco en lo que venimos meditando en toda esta pedagogía divina. Luisa, al inicio, experimenta el temor natural al dolor como cualquiera de nosotros, debido a que el sufrimiento le es desagradable a nuestra naturaleza humana caída. En este contexto, entonces, Jesús la lleva a la siguiente experiencia de vida. ¿Cuál fue? Del temor natural que todos tenemos al sufrimiento, a ese deseo de sufrir, que obviamente no es lo natural, sino que esto viene a ser una obra de la gracia. ¿Cómo se dio entonces este cambio en Luisa? Recordemos lo que hemos venido hablando. Lo que cambió, el punto central de lo que cambia la manera de pensar, de sentir, de actuar, de desear, es que cambia el centro del querer. Antes, y es lo que nos pasa a nosotros, antes su centro está ocupado, y es lo que nos pasa a nosotros, por el yo quiero. Yo quiero esto, no quiero, sí quiero. Pero ahora empieza a estar ocupado por el ¿qué quiere Dios? No yo, sino ¿qué quiere Dios? Este proceso se da cuando empieza a conocer, obviamente, estas verdades de la divina voluntad. Entonces empieza a amar lo que quiere Dios, aún en el sufrimiento. Su centro cambia. Ahora es lo que quiera la divina voluntad. Entonces, en este punto, el deseo de sufrir ya comienza a ser un deseo ya no tanto forzado por las circunstancias, sino que ya se va convirtiendo en voluntario, no forzado. Esto no quiere decir que la criatura ame el dolor en sí, no, sino que empieza a amar la voluntad de Dios en el dolor. Esto lo tenemos que tener muy claro. En este estado, entonces, cuando Luisa llega a este punto de ese deseo de sufrir voluntario, por ese amor al querer de Dios, es ahí cuando viene la siguiente parte, el siguiente proceso que Jesús va a trabajar en Luisa. ¿Qué hace? Retira su presencia sensible. Es decir, antes estaba muy pegado a ella, la visitaba constantemente, Luisa lo veía, lo sentía, lo podía hasta abrazar. Pero después Jesús se retira para que ese deseo no solo sea una emoción, sino que comience a ser una fuerza operante en ella misma. Jesús va formando ahora en el alma el deseo de sufrir. ¿Cómo? ¿Cómo lo forma en Luisa? Con todo lo que hemos venido meditando desde el primer escrito, que comienza con el desapego,
con el vaciado de sí misma, la lleva al conocimiento de su propia nada, la introduce en el círculo de su realidad, que ella sin Dios no puede nada, etc. Todo esto preparándola ¿para qué? Para que pueda llegar a vivir esa vida divina, esa vida en la divina voluntad, obviamente unida a su pasión. La experiencia que vive a continuación Luisa, entonces, sin la presencia de Jesús sensible, como hemos visto, fue muy duro para ella. Esto, como dije anteriormente, significó ese paso de la infancia espiritual, donde todo era sensibilidad, porque lo veía, estaba con él constantemente. Había muchas manifestaciones de cariño por parte de Jesús, al paso de la madurez espiritual, como es sin Jesús al lado todo el tiempo. ¿Cuál fue el objetivo de esto? Jesús quiere que el alma no dependa de esa sensibilidad, de tenerlo todo el tiempo. Quiere que no dependa de sus estados de ánimo, sino que dependa totalmente de la voluntad de Dios. Y en este punto continúa la pedagogía de Jesús en Luisa y en nosotros. Obviamente que este es el camino que nosotros seguimos. Quizás no nos demos mucha cuenta, pero ahora con los conocimientos vamos a ver, es lo mismo que nos pasa a nosotros. La lleva en ese camino para pasar al siguiente tema de su enseñanza, como es el modo como triunfa en las pruebas, que es este tema que nos concierne en esta ocasión concluir. Y de ahí vamos a intentar pasar de todas maneras al siguiente escrito, que es un poco más chico, más corto, que es el modo como Jesús la prepara para llegarla a purificar del todo. Entonces vamos a continuar con nuestra meditación que empezamos la semana pasada y lo vimos párrafo por párrafo. Entonces vimos uno de los primeros párrafos que vimos. Yo voy a hacer solamente un pequeño resumen hasta llegar al párrafo donde nos quedamos, que ahí sí le vamos a tratar de repetir para recordar. Espero y confío que por favor hayan leído estos escritos, porque no vamos a volver a leer los párrafos, sino vamos a hacer un resumen genérico. Entonces, en el numeral 75, Luisa comienza expresando ese dolor humano, natural que ella siente ante la ausencia sensible de Dios. Recordemos que ya Jesús se ha retirado de ella. Entonces, cuando llega Jesús, ella le dice: amado bien, mira cuán amarga me ha resultado nuestra separación. Esto es el grito del alma que ya conoce la dulzura de Jesús y que ahora siente esa separación como amarga. Esto es la etapa del amor que todavía siente a Dios, quiere sentir a Dios, depende todavía de ese sentir a Dios. Asimismo, esta ausencia que ella siente sensible de Jesús no va a romper la unión de ambos, no, para nada, sino va a hacer que sea más interiorizada esta unión. Ahora, ya no se trata de una presencia visible o sensible, continua como era antes, sino de una presencia que ya está como escondida, pero que obliga al alma a amarlo aunque no lo vea, no lo sienta, pero lo va a amar con más profundidad. Esto en el párrafo 75. En el párrafo 76, Jesús va a cambiar drásticamente la perspectiva de Luisa. Le dice que lo que ha pasado, lo que ha vivido de esa experiencia amarga de ya no sentirlo, es nada comparado con lo que viene. Esto se lo dice no para despreciar su dolor o para asustarla, no, sino para ampliar su capacidad de resistencia. Recuerden, siempre les digo que Luisa es la que va a contener todos los bienes de esta obra. Ella es la depositaria de toda la obra del fiat, del tercer fiat. Entonces, Jesús no viene solo a consolarla en esta ocasión, sino a entrenarla. Cada vez que Jesús se va a presentar a Luisa, es como ese entrenamiento para ir, ¿qué? Agrandando esa capacidad, para irla disponiendo, para ir fortaleciendo la voluntad de Luisa para pruebas más duras.
Jesús le pide en esta etapa, en esta experiencia, que le verbalice todo, que le diga sus dudas, sus temores, sus dificultades, todo lo que vivió. Él quiere ser su guía para enseñarle el modo de cómo comportarse cuando ella se sienta sola, cuando ella ya no sienta esa sensibilidad de tenerlo a Jesús cerca a ella. Entonces, en resumen, nos enseña que estos momentos de consuelo y de presencia de Jesús no son para estacionarse en el gozo, no, sino para ir almacenando esas fuerzas que ella va a necesitar para más adelante, cuando ella y nosotros también tengamos que entrar en un combate. La verdadera santidad, recordemos, no se mide por cuánto sentimos a Dios, sino por cómo nos comportamos cuando nos parece que Él no está. Así pasamos al siguiente párrafo, al párrafo 77, donde Luisa le va a describir ese estado de desolación que atraviesa cualquier alma que busca a Dios. Ella, recordemos, como le vengo diciendo, ya no lo tiene constantemente cerca, ya no lo ve, ya no lo siente. Luisa le va a presentar a Jesús como una radiografía de su miseria cuando Él se oculta. Y es aquí donde comienza la verdadera lección de la divina voluntad. Luisa confiesa abiertamente y con toda honestidad cómo ella sienta que se desmorona su vida espiritual cuando no siente la presencia sensible de Jesús. Luisa, ¿qué dice? Siente que sin Él no puede hacer nada bien. Ella describe sus prácticas, la meditación y la comunión, como distraídas y feas. Siente que al no tener ese consuelo de Jesús, sus actos están careciendo de valor y como que no tiene mucho ánimo de ofrecerlo. Entonces, cuando se siente sola y vacía, ella experimenta una agonía mortal. Como su naturaleza humana sufre, quiere despacharse pronto, esa es la palabra que utiliza, es decir, quiere terminar rápido lo que está haciendo, termina rápido las oraciones. Y esto es una tentación muy común, creer que cuando estamos en oración, sin sentir nada, es como que nos valiera o ha sido como perder el tiempo, y no es así. Luisa teme que su falta de sentimiento, de esa sensación, de esa sensibilidad, por el contrario, sea una infidelidad y Jesús regrese y la castigue, como le decía Jesús más adelante. Además, sufre porque al no tener a Jesús instruyéndola en tiempo real, como era antes, directamente cuando ella lo veía, no sabe cómo hacer los actos de reparación por los pecados del mundo. Entonces, Luisa nos representa a todos cuando creemos que si no sentimos a Dios, como dije, nuestra oración no vale a nada. Jesús permite este estado ¿para qué? Para que ella vea que por sí misma, o sea, con sus fuerzas, con su voluntad, no es nada. Este párrafo 77 termina con un grito de humildad de Luisa. Le dice, dime, ¿cómo debo hacer? Este es el momento en que el alma deja de mirarse a sí misma y deja de mirar a su propio dolor para convertirse recién ¿en qué? En esa discípula. Solo cuando nosotros reconocemos que no sabemos cómo hacer las cosas sin Jesús, Jesús puede empezar a enseñarnos su modo divino de actuar. Luisa cree que está perdiendo el tiempo y quizás alguna vez nosotros también hayamos sentido eso cuando no sentimos que mi oración haya valido porque no sentí ese gozo, esa alegría. Pero en realidad estamos en esa etapa en que estamos entrando a la antesala de la purificación. Jesús va a aprovechar esa nada de Luisa, esa nada cuando nos damos cuenta que sin Dios no somos nada, para recién poder llenarnos de Él, de su todo.
Entonces, la semana pasada nos quedamos aquí en el siguiente párrafo, en el 78, que hoy volvemos a hacer un resumen para recordar debido a la importancia que tiene este párrafo, la enseñanza en este párrafo en nuestros actos día a día. Voy a leer la diapositiva una vez más, este párrafo, para recordar. Como Luisa ha venido y le ha contado todo lo que ha hecho, que ha estado turbada, que no sabía hacer las cosas, que no tenía ánimo, etc., ¿qué le dice Jesús? Has hecho mal al estarte tan turbada. ¿No sabes tú que yo soy espíritu de paz? Y la primera cosa que te recomiendo es no disturbar la paz del corazón. Cuando la oración no pueda recogerte, no quiero que pienses en esto o en aquello, cómo es o cómo no es. Haciendo así tú mismo llamas a la distracción. Más bien, cuando te encuentres en este estado, la primera cosa es que te humilles, confesándote merecedora de estas penas, poniéndote como un humilde corderillo en manos del verdugo, que mientras lo mata, le lame las manos. Así tú, mientras te ves golpeada, abatida, sola, te resignarás a mis santas disposiciones, me agradecerás de todo corazón, besarás la mano que te golpea, reconociéndote indigna de estas penas. Después me ofrecerás aquellas amarguras, angustias y tedios, pidiéndome que los acepte como un sacrificio de alabanza, de satisfacción por tus culpas, de reparación por las ofensas que me hacen. Haciendo así, tu oración subirá ante mi trono como incienso olorosísimo, herirá mi corazón y atraerá sobre ti nuevas gracias y nuevos carismas. El demonio, viéndote humilde y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerza de acercarse. He aquí que donde tú creías perder, harás grandes adquisiciones. Entonces dijimos que Jesús empieza por lo más básico y crucial de esta enseñanza. ¿Qué le dice a Luisa? Has hecho mal al estarte turbada. ¿No sabes tú que soy espíritu de paz? Entonces aquí Jesús corrige la visión de Luisa de su estado de desolación y le entrega una estrategia para cuando el alma se sienta en esos estados de aridez o se sienta sola o se sienta distraída. Jesús es espíritu de paz. El error de Luisa fue turbarse. Cuando Jesús le dice a Luisa, has hecho mal en estarte tan turbada, no es una sugerencia, sino es una advertencia de combate. ¿Por qué? Porque la turbación es el arma del demonio, es el arma química del demonio. Ahorita lo vamos a ver. Y esto lo aprendimos en el concepto de lo que es la turbación. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué nos cuenta Luisa? Porque Luisa describe este efecto de la turbación. Ella decía, la turbación es un aire infernal que se respira y este aire de infierno hace salir el aire celestial de la paz y va a tomar el puesto de Dios en el alma. La turbación, resoplando este aire infernal en el alma, la domina tanto que aún las cosas más santas, más puras, con su soplo infernal, las hace aparecer como las cosas más feas y perniciosas. Pone todo en desorden. Y el alma, cansada de este desorden, es infectada por este aire de infierno. Se fastidia de todo y siente aburrimiento y tedio hasta del mismo Dios. Entonces esta turbación, cuando nos sentimos así, funciona como un gas que expulsa el aire celestial de paz. Donde hay turbación, Dios no puede estar, no puede operar. ¿Por qué? Porque el alma ha dejado que algo extraño, que en este momento sabemos que es la turbación, haya tomado el puesto de Dios en mi alma, en mí. Este aire infernal tiene el poder ¿de qué? De distorsionar la realidad. Bajo la turbación, las cosas más santas, como dice acá, la oración, la comunión, el deseo de Dios que hace un ratito Luisa nos ha comentado que sentía, se ven como feas, pesadas o perniciosas. El alma que hace pierde el juicio recto y empieza a ver a un Dios de otra manera, hasta como castigador, o empieza a ver que su vida espiritual es inútil, sin sentido.
Entonces la turbación genera ese desorden y el desorden genera cansancio. Un alma cansada y desordenada es fácil presa del tedio, del aburrimiento, incluso de Dios. Ya no quiero rezar, ya no quiero, me da cansancio, tengo que hacer esto. Buscamos excusas. Es el paso previo al abandono de la vida espiritual. Es por eso que Jesús nos pide paz, no porque el camino sea fácil, sino porque solo en el aire de la paz nuestros sentidos espirituales, nuestra vida, nuestras potencias, los ojos del alma, pueden mirar la verdad de su amor. Perder la paz es ¿qué? Entregarle el mando de todo nuestro ser, de nuestra alma, ¿a quién? Al enemigo. Entonces, para evitar esto, aprendimos que lo que Jesús nos dio la semana pasada, 3 armas potentes que Dios nos dio para vencer la turbación. ¿Cuáles fueron? La pureza de intención fue la primera arma, la obra justa y buena en sí misma de víctima, la segunda arma, y la tercera, sacrificarte por Jesús con la sola finalidad de amarlo. Si aplicamos estas 3 armas, el Señor decía, con eso vencerás cualquier turbación y la encerrarás en lo más profundo del infierno, y con el no preocuparte girarás la llave para no dejarla salir más y que te pueda molestar. Es por eso que Jesús le explica que la turbación es como una baba venenosa, para que no se le pegue y no le infecte cuando él se oculta. Entonces, para evitar esto, debe de emplear estas 3 armas. La primera arma que vimos fue la pureza de intención. Entonces, para vencer la turbación no basta con querer a Dios, hay que aplicar la pureza de intención. Jesús le enseña a Luisa que en cada acto que hagamos, la intención es importante en la acción. ¿Por qué? Porque la intención es lo que va a purificar tu acto. Una acción puede ser pequeña, por ejemplo, comer, caminar, descansar, ofrecérsela. Pero si se hace para agradar a Jesús, de ella este acto va a salir lleno de luz. Cuando, por ejemplo, la turbación te dice, el demonio obviamente, te dice que tu meditación de las horas de la pasión no es válida porque estás árida, seca, no sientes nada, tú enciendes esa luz de la intención de agradar a Jesús en ese momento. Entonces, la turbación no soporta la luz de una recta intención. Jesús le da a la intención un alcance infinito. No es solo para mí, sino que también hacemos esto por la humanidad, por el universo entero. En cada acto de rutina que hacemos, como digo, comer, sufrir, trabajar, caminar, etc., siempre debemos poner la intención de darle a Dios toda la gloria por ti y por todas las criaturas que deberían darle en ese acto y no le dan. De esta manera estamos supliendo el bien que otros omiten hacer. Al hacer esto vamos a ir llenando el vacío de gloria que las criaturas no le dan a Dios. Y cuando hacemos esto, para Jesús, para Dios, es un refrigerio, como dice el Señor. Es un consuelo para el corazón ardiente de Jesús. Por este refrigerio que tú le das a Jesús, con tu intención pura, Él derrama, ¿qué? Nos dice, ríos de gracias sobre toda la humanidad. Esta pequeña intención que tú pusiste de comer, de sufrir en paz, etc., va a ayudar a que otras criaturas tengan la fuerza para hacer el bien. La turbación quiere que te encierres en tu propio dolor, en tu propio cansancio, en tu aridez, que estés enfocada en ti mismo. En cambio, la pureza de intención que hace te saca de ti mismo. Cada vez que sientas que no puedes más, por ejemplo, podemos decirle a Jesús, Jesús, pongo en este acto de dolor, de trabajo, de caminar, etc., la intención de darte la gloria
que todas las criaturas te niegan y de suplir el bien que todos omiten. Entonces en este instante tu acción, tu acto, se vuelve luz y va a consolar el corazón de Jesús. La otra arma que vimos, la segunda, es la obra justa y buena. Esto lo alineamos con los derechos de justicia. Jesús le aclara a Luisa en ese volumen, del volumen 4, que no es solo bueno, o sea, no necesariamente hay que ser siempre bueno, que no es suficiente. Hay que ser bueno y justo. En la justicia, en divina voluntad, la justicia en divina voluntad no es un concepto legalista, no, sino para la divina voluntad los derechos de justicia son la correspondencia de amor que tú y yo le debemos a nuestro Creador. Como Creador, Dios tiene derechos sobre nosotros y nosotros tenemos deberes. ¿Cuáles son los derechos de Dios? Lo sabemos: amarlo, alabarlo, glorificarlo, agradecerle, bendecirle, repararle y adorarlo. No son opciones para hacerlo cuando queramos o nos sintamos bien, no. Son derechos de justicia que nosotros, como hijos de Dios, y más aún como hijos del divino querer, debemos de cumplir constantemente. Entonces, estos deberes de justicia se deben de cumplir no solamente por uno mismo, sino también por todas las criaturas. La obra justa de Luisa, entonces, y la nuestra, es ocupar el lugar de todos aquellos que no lo adoran, no le corresponden, no lo aman, no lo agradecen, no lo bendicen. Esto es el acto supletorio, el acto de suplir. En esta segunda arma, ¿cómo se vence a la turbación? Por ejemplo, la turbación te dice: no estás sintiendo nada, por tanto, no hagas nada. Y el deber de justicia, que yo conozco estos mis deberes, le responde, o podemos responder: sienta o no sienta, mi Creador tiene derecho ¿a qué? A mi alabanza, a mi adoración, etc. Mi estado de ánimo no anula los derechos de Dios, no los anula. Entonces, cuando nos enfocamos en darle a Dios lo que le corresponde, lo que es suyo, sales de tu yo, de ese yo quiero, yo siento o no siento. No, sales de ese yo que sientes que está medio herido porque estoy media árida, no siento mucho las ganas de rezar, y entramos en el orden divino. Y con la tercera arma, que es el sacrificio por Jesús, solo con esa finalidad de amarlo, consiste en ofrecer el estado en que uno se encuentra. Entonces, si estoy árida, si estoy vacía, le ofrezco mi mismo vacío, no siento nada, mi misma sequedad, como un acto de amor puro. Entonces, esta tercera arma es el arma definitiva. Si el alma se sacrifica con la sola finalidad de amar a Dios, la turbación no tiene razón de ser. El demonio quiere que te angusties, que te mortifiques por lo que estás sintiendo. Pero si tú le regalas ese vacío, esa aridez, esa oración pobre que crees tener a Jesús por amor, el infierno queda desarmado. Entonces acá Jesús nos dice algo magistral: con el no preocuparte girarás la llave. La turbación, recuerden, se alimenta de nuestra atención, de lo que sentimos, de esa atención que le prestamos a nuestro yo, a lo que sentimos, siento, no siento, quiero, no quiero, a eso de estar constantemente centrados en nosotros. Si nos preocupamos por estar turbados, le damos más aire al fuego. Pero si no nos preocupamos, aplicamos la santa indiferencia, ¿qué va a pasar? El alma encierra la turbación en el infierno y gira la llave. Es lo que estamos haciendo. Es como decirle al bicho, como lo llamo yo: haz lo que quieras, yo sigo amando
y correspondiendo a mi Dios completamente en paz. Y este párrafo también continúa dándonos algunas enseñanzas más. Jesús le explica a Luisa que la distracción no es una falta, no es solamente una falta leve. La distracción es un veneno para la obra buena. Decía que una obra buena, por ejemplo, comulgar, orar o caminar, trabajar, hacer las cosas, hechas con distracción, es como un cuerpo sin alma. Al no tener la vida de la atención, la obra empieza a no tener valor. Por eso a Jesús rechaza estas obras estos actos con distracción, porque le ofrecemos algo que debería de ser luz cuando estamos atentas a Dios, pero está lleno de sombra. Y Jesús nos enseña algo muy interesante. Dice que es más escandalosa una obra distraída que un pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se sabe que es tinieblas, pero cuando nosotros hacemos una obra buena que debería estar centrada solo para darle la gloria a Dios, debería ser un acto que da luz, y por el contrario lo hacemos distraídos, el resultado es que no va a dar luz, va a dar oscuridad. Entonces, ante esta situación, Jesús le pide que cuando se encuentre en este estado de distraída, nada atenta, se humille, sea humilde. Ella reconozca que es merecedora de esto. En lugar de pelear con la mente, de que me fastidia, no me fastidia, siento, no siento, debe humillarse y confesar su nada. Señor, soy merecedora de esto que me está pasando, soy merecedora de este vacío, de esta sequedad. Te pide ser como un corderillo que lame la mano del verdugo mientras lo mata. Cuando hacemos eso, cuando decimos somos merecedoras de esto, Señor, aquí estamos atacando la raíz de la turbación. Ante la distracción, el alma o nos volvemos impacientes o nos llenamos de soberbia. ¿Por qué no puedo rezar? ¿Qué mal estoy haciendo? Etcétera, etcétera. Esto es quedarnos en nosotros mismos. La solución es la humildad del corderillo que rompe esa barrera. Al aceptar la humillación de estar distraída y besar la mano de la disposición de Dios, ¿qué pasa? Nuestra alma se vacía de nuestro amor propio. ¿Cuál es el resultado? Que la turbación no tiene de dónde agarrarse. ¿Por qué? Porque ya estamos abismadas en nuestra nada. El humilde corderillo es esa actitud interna, es la disposición de nuestro ser, de nuestro corazón. Me merezco esto. Esta humildad del cordero es la que abre la puerta para lo siguiente que debemos de hacer para vencer a la distracción. Otro acto que podemos vencer a esta distracción cuando estemos en estos momentos es nos damos cuenta y nos fundimos inmediatamente en la divina voluntad. Un alma soberbia o turbada no puede fundirse porque está llena de ese aire infernal. Pero cuando tú te das cuenta, sales de eso que te está molestando y te fundes en la divina voluntad, el calor de la voluntad divina toma ese acto que estaba próximo a perderse por la distracción y lo purifica y le da una vida nueva y divina. ¿Cómo sería este proceso? Me doy cuenta que estoy entrando en distracción. Uy, me distraje, estoy distraída. Entonces el siguiente paso actúo como el corderito manso. Señor, soy una pobre criatura. Acepto esto que me está pasando en mi humillación y no me turbo. Beso tu mano que está permitiendo esta disposición en mí. Esto expulsa la turbación. Y a continuación me fundo en la divina voluntad. Ahora, Jesús, me fundo en tu voluntad. Te entrego mi acto distraído, mi aridez, mi sequedad, lo que sintamos en ese momento, te lo entrego.
Señor, a fin de que lo llenes de qué? De tu vida, y me des tu calor para que este acto no se pierda. Y esto va a salvar lo que estoy haciendo, para que no sea un acto sin sentido, sin luz. La humildad de este corderillo, cuando hacemos esto, nos va a limpiar el terreno de nuestra alma, de nuestras potencias, etc. Y cuando nos fundimos en la divina voluntad, ahí Dios va a poder sembrar su germen de vida, su semilla de vida, para que ese acto sea un acto divino después. Ambos, estos dos actos que podemos hacer, son el complemento perfecto, porque uno, cuando nos humillamos, nos saca de la miseria humana de estar en nosotros mismos. Y el otro, cuando nos fundimos en el acto de la divina voluntad, nos va a introducir en esa riqueza de la vida divina. Y al final viene el ofrecimiento a Jesús. Ofrecemos nuestras amarguras, nuestros tedios, nuestras angustias. Ese sacrificio de alabanza, esa oración que antes parecía fea y seca, como le parecía a Luisa, pero hecha solo por voluntad y amor a Dios, ¿qué va a pasar? A pesar de eso, va a subir al trono de Dios como incienso olorosísimo. Y tiene un impacto divino. ¿Cuál es? Esta oración va a herir el corazón de Jesús, que Él mismo nos dice, y va a traer hacia nosotros y hacia la humanidad nuevas gracias, que la oración basada en esa sensibilidad no logra, porque esta oración con una intención pura y desinteresada, humillada en nuestra nada, logra. Y ahora continuamos con el siguiente párrafo, con el párrafo 79. ¿Qué nos dice esta enseñanza, esta segunda enseñanza que decía Jesús? Cuando Luisa decía que con la comunión se afligía porque no sabía ya cómo estar con Él. ¿Qué le dice Jesús? Respecto a la comunión, no quiero que te aflijas de que no sabes estar. Debes saber que es una sombra de las penas que sufrí en el Getsemaní. ¿Qué será cuando te haga partícipe de los flagelos, de las espinas y de los clavos? El pensamiento de las penas mayores te hará sufrir con más ánimo las penas menores. Por tanto, cuando en la comunión te encuentres sola, agonizante, piensa que te quiero un poco en mi compañía, en la agonía del huerto. Por tanto, ponte junto a mí y haz una comparación entre tus penas y las mías. Mira tú sola y privada de mí, y yo también solo, abandonado por mis más fieles amigos que están adormilados, dejado solo hasta por mi divino Padre, y además en medio de penas acervísimas, rodeado de serpientes, de víboras y de perros enfurecidos, los cuales eran los pecados de los hombres, y donde estaban también los tuyos, que hacían su parte, que me parecía que me querían devorar vivo. Mi corazón sintió tanto presión que me lo sentí como si estuviera bajo una prensa, tanto que sudé viva sangre. Dime tú, ¿cuándo has llegado a sufrir tanto? Entonces, cuando te encuentres privada de mí, afligida, vacía de consuelo, llena de tristezas, de afanes, de penas, ven junto a mí, límpiame esa sangre, ofréceme esas penas como alivio de mi amarguísima agonía. Haciendo así, encontrarás el modo de entretenerte conmigo después de la comunión. No que no sufras, porque la pena más amarga que puedo dar a mis almas queridas es el privarlas de mí. Pero tú, pensando que con tu sufrir me das consuelo, estarás contenta. Este párrafo es el corazón de la vida de relación, de nuestra relación con Jesús, con Dios. Muchas personas, por ejemplo, acá pone el ejemplo de la comunión, lo que vivía Luisa. Muchas personas creen que cuando se comulga debemos de sentir chispas o una paz, algo grande. Jesús dice, no quiero que te aflijas de que no sabes estar conmigo, o sea, si no siento eso. A veces después de comulgar volvemos a la banca y nuestra mente es un desierto. Nos sentimos fríos, distraídos, pensando en los problemas del día a día o que tengo que salir a solucionar, o incluso hasta tenemos sueño. ¡Qué mal estoy!
eso como que nos avergüenza. No sé cómo hacer, qué hago, qué puedo decirle a Jesús. Entonces Jesús empieza este mensaje de enseñanza con una ternura inmensa. Recordemos esto: no quiero que te aflijas de que no sepas estar conmigo. Él conoce nuestra debilidad, sabe lo pequeñitos que somos. Él no está buscando expertos en meditación. Él busca ¿qué? Corazones sinceros. Entonces lo primero que nos pide hoy es soltar la culpa por no sentir esos fuegos, esas luces, esas chispas después de recibirlo. A continuación, Jesús nos explica algo asombroso. Ese sentimiento de estar solos, vacíos o sin ganas o distraídos, de no saber estar con Él, nos dice que es una sombra de lo que Él sintió en Getsemaní. ¿Qué entendemos por sombra? Cuando Jesús llama a la aflicción de Luisa de no saber estar como Él, como una sombra, comparado con esas penas que Él experimentó en Getsemaní, en el huerto de los olivos, Él está diciendo que sus penas fueron ¿qué? Infinitas y universales. ¿Qué pasó en Getsemaní? Jesús cargó con todos los pecados tuyos y míos y de todos los hombres, desde el primero que va a existir hasta el último, experimentando que una tristeza mortal de muerte que llegó a tal grado que lo desfiguró toda su humanidad. La criatura, Luisa, por muy intenso que sea el dolor de un alma, sigue siendo limitado. ¿Por qué? Por su naturaleza humana. Entonces, en la doctrina de la divina voluntad, la sombra no es un desprecio a la aflicción de una persona, no. Más bien es una invitación a la unión. Jesús permite que el alma sienta una gotita cuando está viviendo estos estados de su cáliz. Al llamar a su aflicción una sombra, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo que ella está proyectando en su propia vida lo que Él vivió primero. Es una señal de que el alma está tan cerca de Él que la luz de su pasión proyecta su silueta en ella. Miren qué maravilloso es esto lo que nos dice el Señor. Luisa es llamada a ser alma víctima para consolar, reparar, aplacar a Jesús. En este contexto, la sombra sirve para mantener la humildad de la criatura. Ese recordar que el mérito y la fuerza del sufrimiento vienen de la humanidad de Jesús y no de la propia criatura. Y cuando lo ofrecemos, acompañamos a Jesús. Jesús busca que el alma esté con Él en el huerto para no estar solo. Aunque el alma no pueda cargar con el peso de todo el mundo, esa sombra de dolor es el consuelo para Jesús que permite que Él, que ha sido abandonado por todos, sienta compañía. Luego Jesús, en este escrito, va a cambiarle la perspectiva, en este párrafo, va a cambiarle la perspectiva a Luisa. Con ese pensamiento de las penas mayores, o sea, de su pasión, hace que las penas menores de Luisa sean más llevaderas. Al comparar sus penas menores con las mayores que él vivió en Getsemaní, busca que tu dolor, el dolor de Luisa, mi dolor, no nos abrume. Por el contrario, nos enseña que mirar el abismo de su sufrimiento nos va a dar más fuerza, más ánimo para transitar cualquier pena, cualquier sufrimiento que estemos pasando. No porque el de Luisa o el nuestro no le importe, no, sino porque el de él, el dolor que sufre Jesús en Getsemaní, y nos recordamos de sus penas, nos va a dar sentido ¿a qué? A nuestro sufrimiento cuando nos unimos. Cuando Luisa se siente sola en la comunión, Jesús le revela que esa sensación, justo cuando nos sentimos en esa aridez, en esa sequedad, ese es el punto, el momento exacto para el contacto con su propia agonía en Getsemaní. Él también estuvo solo en el huerto, por lo tanto su soledad no es ausencia de Dios, sino es una forma de estar presente en el momento más amargo de la vida de Jesús.
Al decirle Jesús, te quiero un poco en mi compañía, Jesús le está dando una misión, nos da. Cuando sentimos esto, debemos ser su consuelo. Nos pide que dejemos de mirar nuestro propio dolor como algo suyo y empecemos a mirarlo como un servicio de amor hacia Él. En esencia, Jesús nos dice que nuestro sufrimiento es el puente que nos va a sacar de nosotras mismas, de nosotros mismos, para introducirnos en el centro del corazón de Jesús. Después le dice, haz una comparación entre tus penas y mis penas. Entonces, cuando te sientas sola y privada de Él, recuerda, Él está solo en Getsemaní, abandonados por amigos e incluso por el Padre. Cuando te sientas vacía de consuelo, recuerda, Él está rodeado de serpientes y perros en Getsemaní, que eran nuestros pecados. Cuando te sientas oprimida por el tedio, te fastidies, recuerda, Él está bajo la prensa del pecado, que le hizo sudar sangre, sangre viva. ¿Qué está haciendo Jesús cuando le pedía a Luisa y a nosotras hacer este ejercicio de realismo espiritual y de humildad amorosa? No lo hace para minimizar el dolor de Luisa, ni tampoco el nuestro, de forma hiriente, no, sino Él estaba preparando ensanchar la capacidad de amor, y es lo que hace con nosotros, para sacarnos de nuestro encierro, de nuestro propio sufrimiento cuando nos enfocamos solo en eso. Lo que Jesús le está haciendo tiene algunos puntos interesantes. Jesús compara las soledades. Luisa se siente sola porque le falta Jesús, pero Él le recuerda que su soledad fue total. Soledad humana porque los amigos que llevó, sus discípulos, estaban dormidas, y divina porque por el abandono del Padre. Le hace ver que Él descendió a un abismo de aislamiento que ella y tú y yo nunca vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque Él siempre estará allí cuando unimos eso, nuestro dolor, al de Él. Después Jesús describe sus penas no como conceptos abstractos, sino como serpientes, víboras y perros. Entonces aquí Jesús le revela que el pecado tiene una fuerza destructiva real que intentaba devorarlo vivo. Al mencionarle que los pecados de ella también hacían su parte, Jesús, ¿qué busca? Y es para nosotros, busca que de ser una víctima pasiva nos volvamos en una suerte de corredentora consciente. Yo reparo por mis pecados y por los pecados de todos, porque yo también lo ofendí. Yo también participé de esa prensa que le hizo sudar sangre. Finalmente, la imagen de esa prensa, el lagar, es clave. Jesús le explica que su sudor de sangre no fue un accidente físico, fue el resultado de sentir ese peso de todos los pecados, esa opresión. Al preguntarle, ¿cuándo has llegado a tanto sufrir?, le marca el límite de la criatura frente al Creador. ¿Qué hace Jesús cuando nos pide esto, cuando nos hace esa pregunta? Nos invita a descansar en su fuerza divina en lugar de estarnos agotando con nuestra propia fuerza en nuestra debilidad. Entonces, Jesús nos está diciendo, tu dolor es una ventana para que veas el mío. Si miras cuánto te amé en este horror, tu propia pena, tu propio sufrimiento, tu propia mortificación dejará de ser una carga y se convertirá en un acto de compañía para mí cuando lo ofrecemos y nos unimos a Él en su dolor. Esta enseñanza de Jesús que busca transformar nuestra queja cuando tenemos que pasar una situación mortificante en una ofrenda constante. Y finalmente, la lleva a Luisa a una misión, y a nosotros también, una misión práctica de transformar el dolor en un acto de amor operante. Ya no solo se trata de comparar las penas, sino de intercambiarlas. Lo que Jesús le dice a Luisa es algo sorprendente. Cuando le dice, límpiame esta sangre,
Le está diciendo que sus propias penas, o sea, su soledad, su vacío, el nuestro también, no son algo que nos sirve, sino son paños con los que podemos consolar su humanidad sufriente. Cuando Luisa sufre su propia agonía de soledad, o nosotros, ese mismo dolor se convierte en ese instrumento para aliviar la agonía de Jesús. ¿Cuál es la clave aquí? La clave, el dolor de la criatura se vuelve como una medicina para nuestro Creador. Después, a veces, tras comulgar, el alma espera sentir paz o gozo. Jesús le dice que si encuentra un vacío o tristeza, ese es el lugar del sufrimiento. Ahí me encuentro con Jesús. Le propone un entretenimiento divino. En lugar de buscar consuelo para ella, debe de fundirse en la agonía de Jesús. Jesús le enseña que la verdadera unión en la Eucaristía no es solo sentir su gloria, sino también compartir su estado. Si Él está sufriendo en Getsemaní y ella sufre con Él, están más unidos que nunca, estamos más unidos que nunca. Por último, Jesús dice algo fuerte: la pena más amarga que Él da a sus almas es privarla de su presencia sensible. Pero inmediatamente le da el antídoto. Si sufres porque estás seca, no sientes a Jesús, el centro es ella. Pero si sufres para dar consuelo a Jesús porque te has unido a Él, a su dolor, el centro ahora es Jesús. Al pensar que tu sufrimiento alivia a tu amado, el alma puede estar contenta. No es que seamos masoquistas, no, sino es la alegría del amor que sabe que esa mortificación, eso que estás viviendo, es algo útil. ¿Para quién? Para quien amas, a tu Creador. En resumen, Jesús le está pidiendo a Luisa que pase de ser como una paciente que espera ser curada, que es lo que nos pasa a nosotros, por el contrario, a ser una suerte de enfermera que vamos a cuidar de Jesús tratando de sanar sus llagas. Y de aquí pasamos al párrafo 80. Le habla de las visitas, es algo muy interesante. En cuanto a las visitas y actos de reparación, tú debes saber que todo lo que hice en el curso de los 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo haciendo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites 33 veces al día, honrando todos mis años y uniéndote conmigo en el sacramento, con mis mismas intenciones. Esto es de reparación, de adoración. Esto lo harás en todos los momentos del día. El primer pensamiento de la mañana de inmediato huele ante el sagrario donde estoy por amor tuyo. Y me visites el último pensamiento de la tarde, mientras duermes por la noche, antes y después de comer, al principio de cada acción tuya, caminando y trabajando. Esta enseñanza de Jesús es una invitación al fundirnos total, a esa fusión total de la vida cotidiana, de nuestra vida con la vida sacramental. Aquí Jesús desvela que la Eucaristía no es un rito estático, pasivo, no, es una prolongación viva de toda su existencia en la tierra. ¿Qué le enseña Jesús? La Eucaristía es lo que conocemos en Divina Voluntad, estar en acto, es un acto presente. Jesús revela este secreto en el sagrario, este secreto teológico que sabemos. En el sagrario Él no está solo, está presente, está toda su vida en acto continuamente. Es decir, cada acto de sus 33 años, casi sus 34, cuando nació, cuando trabajó en Nazaret, cuando predicó, cuando murió, todo está contenido en esa pequeña hostia. Al pedirle a Luisa que visite 33 veces, que haga las 33 visitas por sus 33 años, le está pidiendo que recorra con él cada etapa de su vida, dándole cada año de su estancia en la tierra un honor, una reparación, todo lo que el mundo le niega. ¿Qué más nos enseña? La oración
como estado de vida, de vida, no solamente en un momentito, no, constantemente en todo tu día. Lo más importante de esta enseñanza, de este párrafo, es cómo Jesús nos saca del sagrario, de la visita al sagrario, de las cuatro paredes donde está expuesto del templo, y nos lleva a nuestro ritmo de vida diaria, a nuestro ritmo biológico. Cuando le dice a Luisa que el primer pensamiento, el último, el comer, el caminar, el trabajar, Jesús quiere que Luisa viva en el mundo espiritual constante y nos los dice a nosotros. Es la enseñanza de que podemos visitarlo, no necesitamos estar solamente en el sagrario para hacer mis visitas, no. También podemos visitarlo en espíritu desde cualquier lugar que estemos. La mente, nuestra mente, debe ser como esa ave que siempre regresa al nido. ¿Cuál es el nido? El sagrario, para ofrecerle cada acto de nuestro día. Entonces Jesús no quiere que Luisa lo visite solo para pedir cosas, sino para que sea Él mismo en nosotros. Le pide que una sus mismas intenciones con las nuestras, o sea, nuestras intenciones con sus mismas intenciones ¿de qué? De reparación y adoración. Como reparación, vamos a sustituir con amor el desamor de los demás. Como adoración, tenemos que reconocer la soberanía de Dios en cada detalle de nuestra vida del día. Hacer esto al principio de cada acción va a transformar nuestro acto ordinario, como caminar, trabajar, comer, etc., en un acto divino. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí con Luisa y con nosotros que nos pide hacer lo mismo? No se trata de rezar muchas oraciones, nos está dando una liturgia de la vida, cómo podemos vivir nuestra vida divina a lo largo de nuestro día. No se trata entonces de hacer oraciones vocales, sino de que cada reparación, cada respiración, cada acto sea una visita de amor que consuele la soledad de Jesús en el sagrario, en el altar. Y esto va a comenzar a ser esa práctica de lo que vamos a conocer o como lo conocemos los giros del alma. Y por último, vamos a estas dos últimas meditaciones, los párrafos 81, 82, 83 y 84, para terminar este escrito. Aquí el Señor sella un pacto de fidelidad entre la debilidad de la criatura y la omnipotencia de Dios. Entonces en el párrafo 81 dice: mientras así me decía, me sentía toda confundida y no sabiendo si podría lograr hacerlo, le dije: Señor, te pido que estés junto a mí hasta que tenga la costumbre de hacerlo, porque conozco que contigo todo puedo, pero sin ti, ¿qué puedo hacer yo? Miserable. ¿Y qué le dice Jesús? Sí, te contentaré. Cuando te he fallado, te he faltado, quiero tu buena voluntad y cualquier ayuda que quieras te la daré. Y así lo hacía. Después de que hubo pasado algún tiempo, a veces con él, a veces privada de él, un día después de la comunión me sentí más íntimamente unida a él, que me hacía varias preguntas, como por ejemplo, si lo quería, si estaba dispuesta a hacer lo que él quería, si aún el sacrificio de la vida por amor suyo, y me decía: y tú dime, ¿qué quieres? Si tú estás pronta a hacer lo que quiero, también yo haré lo que quieras. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos está diciendo este párrafo? Estos párrafos. Acá vemos es un pacto de fidelidad entre la debilidad de la criatura y la omnipotencia de Dios. Luisa reacciona con una confusión santa. Ella dice, al escuchar las demandas de las 33 visitas, obviamente, ella se pone un realismo espiritual. Voy a poder hacerlo. Yo soy miserable, soy incapaz. Te pido que estés junto a mí hasta que tenga la costumbre de hacerlo. Esta es la clave de la santidad.
porque ella entiende que estas virtudes en las que la está formando Jesús no son trofeos que ella gana, sino son hábitos que Jesús comienza a formar en ella. Luisa dice, contigo todo lo puedo. Luisa comienza a apoyarse totalmente en su gracia. Entonces, ¿cuál es? Dios le responde con una ternura, la ternura del esposo, la buena voluntad. Jesús no le pide a Luisa que sea perfecta desde el primer día, solo le pide su querer. ¿Cuándo te he faltado? Le dice Jesús. Jesús le recuerda su historial que ha vivido con ella de pura asistencia. Le asegura que cualquier ayuda que ella necesite siempre le será dada. Él se vuelve en su ayudante y compañero. Ella no va a estar sola, ni nosotras. Eso compromete a contentarla, invirtiendo los roles. El Dios que pide es el mismo Dios que sirve a la criatura para que ésta pueda cumplir su voluntad. Y aquí vemos finalmente, cómo la misión que nos da, una misión práctica para transformar el dolor en un acto de amor operante. Acá vemos cómo se intercambian las penas. Lo que Jesús le revela aquí es todo lo que hemos visto en su pasión. Continuando entonces en estos párrafos, en el 83 y en el 84, eso se da la cumbre de todo. El escrito termina con una promesa de unidad perfecta. Jesús no quiere esclavos, quiere colaboradores que vivan en tal sintonía con Él que ya no existan dos quereres, sino uno solo. La sombra al inicio que nos habló en Getsemaní ahora se ha convertido en una luz fundida con el sol divino, con el sol de la divina voluntad. Entonces, aquí vamos a tener que parar porque ya llegamos al tiempo. Nos dio el tiempo para terminar este escrito que es muy importante. Y vamos a dejar el modo como la purifica del todo para la siguiente reunión. Yo intentaba terminar este escrito también, pero sí, son pocos largos. Son pocos largos en la meditación. Entonces vamos a dejarlo aquí, como les digo, y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible la próxima vez, porque viene un escrito largo, que sí es largo y hay que prestarle mucha atención, que es la pelea con el demonio. De repente vamos a tener que hacerlo en dos partes. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Yo, Pili. A ver. Además, no es duda. Yo cuando hago algún rezo, hago oración, le pido a nuestra Madre Santísima que me enseñe a consolar y amar mejor a nuestro Señor, y me está dando la respuesta. Ay, qué bueno. Que me da una alegría enorme. Muchas gracias, Pili. Gracias a Jesús en ti, gracias a Jesús que nos transmite estas enseñanzas. ¿Alguien más? Si no, pasamos a nuestra despedida. Pero eso sí, les pido por favor, lean el siguiente escrito, lean con mucha atención el siguiente escrito, el modo cómo realmente va a triunfar en las pruebas. Ahí Jesús le va a revelar a Luisa, la va a pasar a una etapa final, la va a poner en medio de bichos, yo le llamo al demonio bichos, para entrenarla a Luisa antes de que ya ella pueda comenzar a recibir todo este depósito de su tercer fiat. Entonces, si no hay más, vamos a rezar nuestro Padre Nuestro. Isabel Margarita, ¿quisieras rezarlo? Sí, hermana, me encantaría, llegué tarde, disculpen. No, No pude tranquila. llegar antes.
Te Eh, escuchamos. Rezamos el Padre Nuestro con esta maravillosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una alegría inmensa en nuestra Santa Iglesia Católica. Te decimos con todo nuestro amor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En la voluntad de Dios, siempre. Siempre, y en el nombre del Padre, Sí. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a vivir esta octava de Pascua con mucha intensidad. No dejemos nuestras horas de la pasión. Han visto que las horas de la pasión nos lleva en esa formación de humanidad perfecta que Dios quiere. Entonces, si Dios quiere, nos estamos encontrando el próximo lunes con estos dos escritos: el modo de triunfar en las pruebas, como, mejor dicho, el modo como Dios finalmente la va a formar, la va a purificar del todo, y cómo es que ella va a poder salir de esa purificación victoriosa cuando la ponga en medio de los demonios y le enseñe a pelear con él. Que tengan una bendecida semana. Gracias. Gracias a Jesús en cada uno de ustedes. Gracias.